En cuanto el gobierno talibán fue derrocado, lo cual fue mucho más rápido de lo que Estados Unidos esperaba. Se invirtieron $38 mil millones. Fue mucha ayuda para la reconstrucción. Para Estados Unidos, la guerra en Afganistán había terminado. Los aliados de la OTAN y los diplomáticos estadounidenses y sus soldados pudieron hacerse cargo de Afganistán. El presidente de los Estados Unidos, el general Franks y yo, hemos observado el progreso que se logra en este país y, en cooperación con el presidente Karzai, hemos entendido que ya estamos en un punto donde pasamos de realizar actividades de combate a un periodo de estabilidad, estabilización y reconstrucción. Los Estados Unidos tenían una sensación de que eran la única superpotencia mundial y que podían lograr cualquier cosa. Ellos consiguieron la victoria en Afganistán en solo 2 meses y la siguiente parada era Bagdad. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Creo que Osama Bin Laden y Al Qaeda notaron que Estados Unidos perdió interés en Afganistán y realizaron planes al respecto. Una vez que Bin Laden estuvo relativamente a salvo, él construyó una red de mensajeros y personas que podían transmitir sus comunicados. Pudo comenzar a reconstruir Al Qaeda de nuevo. بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Yo solía ser un oficial de la CIA sirviendo en Afganistán. Del 2005 al 2008, la presencia militar estadounidense seguía aumentando. Estábamos tratando de desarrollar habilidades para luchar contra los talibanes y para ir detrás de Al Qaeda en Pakistán. Estábamos abriendo bases y mejorando esas bases que estaban en varias locaciones en Afganistán. Políticamente, el gobierno tomó acción e intentaron alcanzar la normalidad y Estados Unidos estaba ayudando a los afganos a restablecer el control y el gobierno de Afganistán. Yo diría que nuestros esfuerzos por aumentar las operaciones antiterroristas y la búsqueda de Al Qaeda iban a aumentar aún más. Después del 11 de septiembre, la agencia ofreció una buena recompensa financiera para las personas que fueran para ser intérpretes, y la mayoría de las personas que sirvieron como lingüistas eran afganos. Mi nombre es Ghulam Rasul. Soy originario del Valle de Panjshir en Afganistán. He luchado desde que cumplí 16 años. En aquel entonces contra los soviéticos y hoy contra los talibanes. Yo era empleado independiente de la CIA. Cuando eres un intérprete, también eres asesor, porque tenía que hacer otras 10 cosas que no tenían que ver con lingüística. Me daban consejos sobre mi comportamiento y me hablaban sobre el pasado de una persona y de dónde venía esa persona. Como un oficial en el caso, esa información me ayudó a hacer mi trabajo mejor. En septiembre del 2006, tuve la oportunidad de entrevistar a un afgano a quien estaba buscando como fuente potencial. Salimos de la embajada y nos dirigimos a una intersección cercana en una glorieta llamada Massoud Circle. Y yo estaba en la esquina de la calle esperando a que llegara este sujeto. Como occidental, me veo diferente y destaco. Y hay personas
que te matan por eso. Veía a todos lados en busca de posibles amenazas. Durante un momento, noté de mi lado izquierdo un auto Toyota negro muy cerca. Noté que había 2 tipos en él y me estaban viendo. Estábamos hablando y Gary dijo, ¿por qué hay un auto estacionado aquí? Este no es un buen lugar para eso. En el Ministerio de Salud, la seguridad de la embajada estadounidense es muy estricta. Y le dije, es Afganistán. No les importa en dónde se estacionan. Y yo le creí. Después el sujeto apareció, así que Rasul y yo regresamos y volvimos a pasar el control de seguridad con el sujeto. Y caminamos unos 150 o 200 metros de regreso a la embajada. Y fue un par de minutos más tarde cuando explotó. Hubo una explosión ensordecedora. Se podía sentir la conmoción en el aire. Y luego todas las alarmas se activaron. Todo lo que estaba en el rango de unos 150 o 200 metros quedó devastado. De quedarnos ahí 2 minutos más, estaríamos muertos. Fue una gran explosión y hubo más de 35 muertes y mucha gente herida. Fui a la seguridad de la embajada y pregunté si se trataba de un atentado terrorista. Y me dijeron que sí. Su objetivo era un convoy militar de la zona. Les pregunté, ¿era un Toyota Corolla negro? Y se sorprendieron. Dijeron, ¿cómo es que lo sabes? La palabra talibán viene de talif, que significa estudiante. Ellos originalmente provenían de escuelas religiosas, madrasas en Pakistán. Y el movimiento talibán en realidad surgió de las cenizas de la guerra civil afgana después del final de la invasión soviética. Y muchos afganos tenían la sensación de que la brutalidad de la guerra civil, la corrupción de los líderes de la guerra, que parecían determinados a llenar sus propios bolsillos, y el abuso era demasiado. Eso le dio a los talibanes un punto de apoyo, porque ofrecían una versión pura del Islam. Claro que esta era una versión anticuada del Islam del siglo VII, donde las mujeres tenían que cubrirse de pies a cabeza. Estaban subyugadas a sus maridos, quienes solían tener hasta 3 esposas. Había castigos medievales, apedreamientos hasta la muerte, se le cortaba las manos a los ladrones. Así que fue una interpretación bastante brutal del Islam. Los talibanes estaban listos para morir en la batalla, pero no necesariamente deseaban suicidarse. Pero una vez que tuvieron una insurgencia en Irak armada con bombas y terroristas suicidas, se dieron cuenta de lo peligrosos que eran. Durante los años de 2005 y 2008, aumentó el uso de dispositivos explosivos improvisados, ya que ese fue el arma que eligieron los talibanes. Una DEI es una bomba colocada junto a la carretera que se detona remotamente. También están los chalecos suicidas, los cuales son detonados por el usuario, o a veces hay un dispositivo que se activa remotamente. Existen también los dispositivos transportados en vehículos al llenar todos sus compartimentos de explosivos. La bomba casera que había en el Toyota negro hasta entonces era la bomba más grande que habían usado en Afganistán. Me parece que fueron más de 100 kilos de explosivos. Entonces había atentados una vez a la semana con una autobomba, un ataque suicida o algo así. Y siempre empeoraba. Cada año la situación era peor y peor. Es interesante que siguen normas realmente estrictas del Wahhabi Islam
Pero cuando los terroristas suicidas son entrenados y están listos para cumplir con su misión, reciben efectivo, lo que para ellos es mucho. Y les dicen, diviértete, está bien si bebes, está bien si le pagas a una prostituta, porque vas a morir. E irás al cielo, serás perdonado porque harás eso. Básicamente, les dan dinero para divertirse y luego hacer su trabajo. Y eso me parece muy interesante, por no decir más. Por lo general, estos terroristas suicidas tenían entre 17 y 19 años. Yo personalmente le pregunté a uno de esos niños si tenía padres. Él dijo que no. Él tenía solo 7 años. Lo recogieron, al igual que a cientos de otros niños. Lo que significa que secuestraban a esos niños, los llevaban a campos de entrenamiento. Por 3 años y medio les lavaron el cerebro. Los meten en una escuela musulmana y los separan. Los maestros buscan chicos con talento. Debe ser fácil poder manipularlos. Los vuelven zombies. Lo único que desean es morir. Quieren matar, ya nada les importa. Solamente quieren explotar. Durante la lucha contra los soviéticos, se levantaron campamentos para refugiados en Pakistán. Así que fue fácil para los talibanes ir a reclutar gente. Había terroristas suicidas cruzando la frontera desde Pakistán. Fabricaban chalecos explosivos, producían y transportaban explosivos caseros. Todo eso era tierra fértil para el talibán. Pero también, en palabras de los Estados Unidos, cuando las personas no tienen nada, puedes ofrecerles una nueva vida, puedes ofrecerles dinero y una salida a sus problemas. Eso también te da algo de influencia. Pensé que tal vez podíamos trabajar en un plan para usar a los talibanes e interceptar los explosivos caseros. Fue de suma importancia para la CIA ponerse al lado del gobierno afgano y también de la DNS, el Servicio de Inteligencia afgano. Siempre supieron que la complejidad de las costumbres étnicas y tribales que componían Afganistán eran algo que nunca podrían entender por completo. A finales del 2005, el jefe de la estación de Afganistán me presentó al general Wardak. Él fue ministro de Defensa de Afganistán. La razón de conocerlo fue buscar formas con las que el ejército afgano podía cooperar con la CIA, tratar de apoyarnos para planear operaciones contra los talibanes o Al-Qaeda. En ese entonces, el general Wardak me presentó al general Fahim, quien en los años 80 luchó junto a Jalaluddin Haqqani, quien era uno de los miembros clave de los talibanes. El general Wardak dijo que si necesitaba hacer algo o ir a algún lado, lo hiciera con el general Fahim. El general Fahim se puso en contacto con un alto rango del talibán llamado Jaime. Él era un comandante talibán de medio nivel que no combatía, era un sujeto religioso. Pero lo que él hacía era enviar a los terroristas suicidas y componentes de explosivos a Afganistán. Lo que convenció a ese miembro del Talibán fue que en ese entonces la presencia de Estados Unidos seguía creciendo. Yo le ofrecí un trato en el que si cooperaba con nosotros y bajaba sus armas, no lo mataríamos. Le dije que encontraríamos maneras de trabajar juntos y que serían benéficas para ambos. Y eso se pudo entender como podrías ganar algo de dinero con esto. Eventualmente, diseñamos un plan para tratar de hacer que un grupo de talibanes cruzara la frontera ilegalmente para reunirse conmigo y después les prometimos no arrestarlos o matarlos.
y luego buscaríamos la manera en la que podríamos trabajar juntos. Traer a 29 miembros del Talibán y hacer que crucen la frontera de Pakistán a Afganistán es un gran reto, porque no quieres ser descubierto por los pakistaníes, no quieres que los talibanes sepan que los estadounidenses están relacionados en esto y que estás operando en territorio afgano. La gente en los cuarteles de Washington dijeron, un momento, estamos transportando a más de 20 talibanes y somos responsables si estos tipos deciden que van a atacar, se rebelan o matan a alguien. Nosotros los trajimos, así que se vería mal para la CIA. La CIA tiene un grupo de exmilitares a los que llamamos RSG, que significa Respuesta de Seguridad Global, y esos son los guardaespaldas de la CIA. Uno de los miembros de la RSG, a quien conocía en Irak y desde antes, era conocido como Brutus. Yo siempre nos consideré como un elemento de apoyo para los oficiales que solo trataban de recopilar información y hacer su trabajo. De modo que tratábamos de apoyarlos de la mejor manera posible mientras los manteníamos a salvo. Piensen que es como un servicio secreto con esteroides. Gary fue a mi habitación, tomamos un par de cervezas y me dijo, les tengo una misión. ¿Les interesaría hacerla? Yo le dije, está bien, ¿qué es? Dijo, vamos a recoger a 29 talibanes para llevarlos a Kabul, a una base segura. Le dije, Gary, ¿qué no eso está sancionado por el cuartel general o solamente estás pensando en voz alta? Dijo, no, esto pasará. Solo quiero saber si nos quieren ayudar. Di un paso atrás y le dije, ¿esta es la mejor opción que hay? ¿Vale la pena sacar ese jugo? Es algo que nos gusta decir aquí en Texas. O nos estamos alejando tanto de la realidad que haremos una tontería. Algo que les preocupaba a los oficiales de la CIA todo el tiempo era que algo pudiera salir mal. Una de las cosas que estuvo más presente en la mente de todos los oficiales era el destino de Mike Spann en Kalayanghi el 25 de noviembre del 2001. El equipo Alfa tenía a 8 oficiales de la CIA acompañados con un segundo equipo en Afganistán. Básicamente se separaron. Mike Spann y David Tyson se dirigieron a Kalayanghi, lo cual era una fortaleza, justo a las afueras de Mazar-i-Sharif, para interrogar a los prisioneros de Al-Qaeda. All these men are terrorists. I think you terrorists. You come here to Afghanistan to kill people. Una cosa que David Tyson y Mike Spann no habían notado fue que esos prisioneros de Al-Qaeda no habían sido investigados adecuadamente. I'm from Pakistan. In Pakistan, why did you come to Afghanistan? I come from jihad against the terrorism of USA. But no, you're prisoners in Mazar-i-Sharif. Yeah, it's no problem. All is fair in love and war. Lo que pasó fue que unos soldados del Al-Qaeda llegaron disparando, lanzando granadas y matando guardias. Obligándolos a huir. Y en menos de 30 segundos o algo así, la dinámica del poder cambió dentro del Kalayanghi y Al-Qaeda y sus guerreros asumieron el poder. Y de repente Mike tuvo que pelear, básicamente desarmado, y desapareció en una pila de cuerpos. Y David estaba solo y no tenía opción. Tuvo que matar o morir. Y eso fue lo que hizo. Él sobrevivió mientras Mike Spann no. Y esos fueron los acontecimientos de aquel día. En la mente de cada oficial de la CIA existía el temor a una situación como esa.
Para una operación como esta, en donde uno como oficial te enfocas en la mecánica de tratar de persuadir a alguien para que se pase a tu lado. No quieres pensar demasiado en el tema de la seguridad. Y los oficiales de la división terrestre, los paramilitares de la CIA, son oficiales que se especializan en eso todo el tiempo. Y al igual que la Marina o las Fuerzas Delta, pueden hacer una misión con mucha eficiencia para matar rápidamente y también para dispersar a la gente. Así que eran 5 o 6 de ellos y fueron a la frontera. El cruce legal se llama Entrada Torkham y el cruce ilegal estaba en un valle cercano. Ahí había muchos contrabandistas y gente que cruzaba ilegalmente. Creo que muchos funcionarios se hacían de la vista gorda. Les dimos instrucciones a los talibanes de cruzar uno a la vez. Así estábamos protegidos en caso de que un grupo de ellos se abalanzaran sobre nosotros. Nuestra principal preocupación era que cualquiera de ellos podía tener un chaleco explosivo. Sabía de la costumbre de abrazarse y que se frotan las mejillas como una forma de saludo tradicional. Y con eso pude acercarme a ellos con el general Fahim y abrazarlos a todos y frotar sus mejillas. Pero cuando hago eso, yo pongo las manos en sus costillas y espalda para sentir si tienen un arma o un chaleco explosivo. Alguien como Gary puede detectar si alguien esconde un arma, si alguien está sudando o si está nervioso. De modo que ese tipo de contacto visual necesita una especie de instinto que solo tiene un oficial experimentado de la CIA. Es algo que requiere mucho valor porque si sale mal, podría ser tú quien muera. Estaban siendo controlados por Jaime. Él cruzó, pero esperó a enviar a los otros para verificar que no los estábamos lastimando o arrestando. Solo entonces cruzó. Nuestro plan era A, teníamos que estar listos para proteger a los afganos, pero B, teníamos que estar dispuestos a matarlos a todos en caso de que intentaran un ataque. Así que comenzamos nuestro largo y tortuoso camino hacia Kabul. Cuando salieron de la frontera, esos talibanes sabían que ahora estaban bajo nuestra protección, así que sus vidas estaban en riesgo. Y estoy seguro de que estaban tan asustados como nosotros. El viaje por carretera de Jalalabad a Kabul es muy largo y hay algunos acantilados muy peligrosos sin barandillas alrededor de las curvas. Es un viaje realmente aterrador y nosotros llevábamos 29 talibanes. Antes de iniciar el viaje, una de las cosas que pedimos en la base era una casa segura en Kabul. Descubrí que no había casa segura, así que llamé al ministro de Defensa, el general Wardak. Él solo comenzó a maldecir y a gritarme: ¿quieres que en 24 horas encuentre una casa en Kabul para mantener en secreto a 29 enemigos de mi país y quieres que lo haga en este momento? Pero él es el ministro de Defensa, entonces pensó en una casa con un sótano, la cual podíamos rentar por un tiempo y escondernos en el sótano. La casa que el general pudo conseguir era un edificio de 2 pisos que tenía un sótano. Nos movimos de noche para no ser vistos, pero era un vecindario grande y acomodado en Kabul. Y siendo honesto, no hay nada que se pueda hacer en un lugar como este que pueda ser un secreto por mucho tiempo. Brutus fue uno de los agentes de la SRG que llegó a
la casa de seguridad para brindar protección a los oficiales de la CIA. Si hablamos de seguridad, no era una casa tan segura, porque todas las casas alrededor eran mucho más altas. Estábamos expuestos cada que salíamos, y las cosas empeoraron desde eso. Una vez que entramos, pensamos, no puede ser, es una casa realmente horrible. Básicamente teníamos un sótano, con una sola entrada y salida. Era una pesadilla de seguridad. Por eso, les dije, oigan, si hacemos las entrevistas tiene que ser aquí abajo, al pie de las escaleras. Una de las cosas que pensó como plan de emergencia era que si esos chicos intentaban atacarnos, no podíamos quedarnos en la esquina, porque sería muy difícil que nos sacaran de ahí. La cosa es separar a una persona del grupo. Los lobos van a atacar al ciervo solitario, oveja o lo que sea que se vea mucho más vulnerable. Y no toma mucho tiempo. Recibimos muchas miradas desafiantes, no parecían estar felices de estar en casa, y eso era motivo de preocupación. Fueron momentos tensos. Claro que tal vez se estaban preguntando, ¿es hora? ¿Aquí es donde nos van a matar? Noté que uno de los talibanes estaba sufriendo por algo, tenía dolor de cabeza o algo. Con ayuda del intérprete, supimos que le dolía la muela. Y le conseguí lo básico, Motrin, Tylenol, y entonces se las di y le dije, toma, hermano, esto te hará sentir mejor. Pero los otros dijeron, no vamos a aceptar tu medicina occidental. Incluso yo tomé 2 y dije, ven, no es gran cosa. Se las tomó y al día siguiente el chico me sonrió y dijo, estamos bien. Cuando el grupo de talibanes vio que un estadounidense estaba brindando ayuda a ese chico y se sintió mejor, creo que comenzaron a pensar, está bien, ellos no nos van a matar, podemos confiar en ellos. En este punto logramos lo más difícil. Trajimos a los 29 de Pakistán a Afganistán. Hasta entonces no parecía ser una trampa, y ahora hay que evaluar si pueden ser convertidos y si pueden trabajar para nosotros, y ver si podían ser la clave para descifrar la red de terroristas suicidas con bombas y ser un miembro que podría salvar vidas estadounidenses y afganas. Instalamos a los talibanes y durante las próximas 48 horas comenzamos a monitorearlos. Nos apoyamos de algunos lingüistas e intérpretes de la CIA, pero también en el general Fahim, quien tuvo un papel muy importante para ayudarnos a interrogar y analizarlos a todos para ver a qué tipo de información y actividades tenían acceso los chicos y si valía la pena ver si están conectados a un grupo terrorista. Tal vez sabían dónde escondían los explosivos o tenían una conexión con un talibán de alto rango o con alguien de Al Qaeda o algo así. Eso es lo que estábamos buscando. Gary tal vez se dio cuenta de que muchos de estos chicos eran de bajo rango y que tal vez debíamos separar a ese grupo y concentrarnos en las personas clave con las que queríamos hablar. De este grupo de 29 talibanes pudimos encontrar a 6 en los que podíamos confiar. Y terminé enviando al resto de regreso a Pakistán, a campos de refugiados, con una pequeña suma de dinero y que me prometieran que no iban a levantarse en armas en contra de Estados Unidos o Afganistán. Y tenía suficiente información incriminatoria sobre ellos y podía hacer sus vidas miserables con solo decir, mira, te reuniste con estadounidenses y tenemos una fotografía de un grupo de talibanes junto con algunos agentes. El riesgo que ellos tomaron fue que si alguien descubría que cooperaron con Estados Unidos para algún hombre talibán, serían vistos como traidores y les cortarían la cabeza. Mantuve como a otros 5 talibanes dentro de Kabul
y los usé como si fueran un núcleo talibán. Enfoqué mayor parte de mi atención en Jaime, porque era el líder del grupo. Era más educado que el resto. Sabía cómo estar al mando. Siendo sincero, era un arrogante hijo de perra. Lo envié de regreso a Pakistán para que retomara su puesto, pero seguía trabajando con nosotros en secreto. En un momento, al hablar con Jaime, nos informó que sus superiores talibanes le habían dado instrucciones para enviar un autobús a Afganistán que contenía los componentes de todos los explosivos, detonadores y dispositivos. Pudimos interceptar ese autobús y descubrimos, ya saben, en esencia, todos los componentes que abastecen una fábrica de bombas. Jaime alertó a Fahim que le habían ordenado enviar a 2 terroristas suicidas a Kabul para llevar a cabo una misión suicida. Yo intenté averiguar cómo interceptar a esos terroristas. Se me ocurrió la historia de que Fahim les dijera que conocía a un periodista canadiense, simpatizante del Talibán, y que ese periodista los entrevistaría, pero después de que fueran martirizados, él escribiría una nota y le diría al mundo sobre su sacrificio y los haría famosos. Así que al final esos tipos accedieron a hablar con este periodista canadiense y desde luego ese periodista era yo. Necesitas que confíen en ti. Intentas presentarte como alguien honesto y genuino, pero estás pretendiendo ser una persona diferente. Pero una vez que te mentalizas con el papel, puedes concentrarte de un modo tal que casi puedes creer que en verdad eres ese periodista canadiense que quiere conseguir la historia de un terrorista suicida talibán. Mientras estaba hablando con los terroristas, fue cuando comencé a entender cómo era su situación y a aprender sobre ellos individualmente. Lo único que podían hacer que traería algo de valor a todas sus vidas era suicidarse y después serían recompensados en el cielo y también su familia sería recompensada de algún modo. Queríamos que el servicio de inteligencia afgano grabara eso en video para que pudieran usarlo en una especie de campaña pública para intentar mostrar a los talibanes de manera negativa, por sacar a personas inocentes de sus aldeas para lavarles el cerebro y para convertirlos en terroristas suicidas. My family knows I am here, but they can't stop me. I am here to commit suicide on America. Pero cada una de estas personas, a medida que se acerca el momento donde hay una muerte inminente, tienen que cuestionarlo. Deben tener algunas dudas. Si puedes hablar con ellos, intentar evaluar cuál es su motivación, podría ser clave y podrían darte información sobre su red, quién los envió ahí, cuál fue la ruta que tomaron y por lo mismo son una fuente potencial muy valiosa. Afganistán tiene climas muy fríos. Llevaba ropa local y me cubrí con una manta afgana. Había un joven que temblaba de frío mientras hablaba conmigo, así que me quité la manta, se la puse alrededor y le dije que, ya saben, se pusiera cómodo. Cuando ya estaba por irme, se quitó la manta para devolvérmela, pero le dije, no, es tuya, quédatela. Más tarde me dijeron que después de que me fui, esos terroristas suicidas dijeron, no conocíamos a un occidental agradable. Creíamos que todos eran malvados, pero él era agradable, parecía normal y que le importábamos. Y qué bueno que era canadiense y no estadounidense.
Y por la misma razón, en el transcurso de 2 o 3 reuniones más, empecé a mostrarles compasión, comencé a hablarles sobre sus vidas y lo que necesitaban para darle sentido a su vida si ellos decidían volver. Hasta ese momento, las preguntas que les hacía sobre su entrenamiento, adoctrinamiento y reclutamiento como terroristas no me hacían ver como un periodista. Y sentí que tenía suficiente credibilidad con ellos como para decirles la verdad. Eventualmente les dije, oigan, soy estadounidense y soy de la CIA. Les ofrecí tal vez unos cientos de dólares. No fueron más de 750. Con eso ellos podrían cambiar su vida y no tendrían que regresar para ser terroristas suicidas. Con eso no solo se salvaron los terroristas suicidas de morir, también se salvaron muchas más víctimas. Y finalmente, para mí, ese era el principal objetivo. Según los informes, las acciones de Gary Harrington fueron lo mejor que puede hacer un oficial de la CIA. Estuvo en medio de la guerra, potencialmente salvando vidas estadounidenses. Estuvo trabajando con aliados afganos. Hizo su deber para marcar una diferencia. Realmente, no puedes pedirle a un oficial de la CIA que haga más que eso. Me parece que mucho tiempo después descubrí que la CIA me consideraba un rebelde que rompe las reglas. Pero no las rompí por beneficio personal, sino para cumplir con la misión. Estuve en la cima de las montañas de Tora Bora en el año 2001, cuando todo nos estaba saliendo bien, porque ya saben, Al-Qaeda estaba huyendo y los talibanes también. Todo el mundo estaba feliz, parecía una gran victoria después del 11 de septiembre. Y les dije a los chicos que me acompañaban, es como ser el rey de la colina, pero seguir siendo el rey de la colina sin ser derrocado será algo difícil. Sabía que al final nos tendríamos que retirar en algún punto. Pero creo firmemente que, como se hicieron las cosas, al no dejar la presencia de estadounidenses ahí, o no garantizar que las personas a las que les confié mi vida y quienes me protegieron, estaban protegidas también, eso dolería mucho. He estado en contacto con Rasul. Él es parte de la resistencia. Dejó su trabajo en la CIA y regresó a Afganistán. Y ahora está trabajando con Massoud, el hijo de Ahmad Shah Massoud, quien fue el Panjshir original, un líder icónico antes del 11 de septiembre. Y lo estoy ayudando a establecerse como el líder principal de la resistencia. Es mi obligación. Tengo que hacerlo. Tengo que estar con la resistencia. Tengo que luchar contra esa gente. Alentar a otros. Me estoy haciendo viejo. Pero la verdad es que Pakistán hará de Afganistán el estado terrorista más peligroso del mundo. Y eso sucederá si no nos resistimos. Son tiempos difíciles en Afganistán ahora. Y uno se pregunta, ¿cuál fue el punto de todo? Pero no creo que sea el final de la historia. El talibán no ha podido gobernar Afganistán como se debe. Y creo que se abrirá un nuevo capítulo.
Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaron submarinos con misiles balísticos. El K-129 fue un submarino soviético balístico que se hundió. Encontrar un submarino en el océano es lo mismo que, como dice el dicho, encontrar una aguja en un pajar. Conseguir un submarino soviético sería como tener un tesoro totalmente valioso. Y eso fue lo que queríamos hacer. La CIA necesitaba una coartada y fueron con Howard Hughes, un multimillonario que armó un barco que salvaguardó un submarino soviético con un misil nuclear. Howard Hughes accedió a hacerlo. Estaba a 4.900 metros. Nadie había intentado eso. Nadie había pensado en tener un proyecto tan ambicioso. Iban a hacerlo en secreto. En muchos aspectos esto era más complejo que ir a la Luna.